Buenas tardes de nuevo, mi nombre es Irma y vamos a continuar con otra clase de la solución pacífica. Estamos en el manual Construyendo Excelencia Moral. Estamos empezando el capítulo número 2 y el título del capítulo número 2 es Barreras para desarrollar un carácter positivo. Y una de las cuotas de los dichos que tenemos en la solución pacífica dice: la integridad construye un carácter positivo. Y entrando en este capítulo vamos a aprender lo que es de verdad la palabra integridad, lo que significa. Voy a dar un breve repaso del capítulo número 1. El capítulo número 1 aprendimos varios puntos. 1. La moralidad es el factor principal en desarrollar un carácter positivo. Moralidad se puede dividir en 3 categorías: el comportamiento y la actitud hacia toda la vida, el comportamiento y la actitud hacia el ambiente y el comportamiento y nuestra actitud hacia la propiedad nuestra y de los demás. Hay una clara distinción, este es punto número 2, hay una clara distinción entre carácter y personalidad. El carácter está basado en mis principios morales, en mis actos, y por el otro lado, mi personalidad es el sumo total de mis gustos y mis disgustos, lo que yo prefiero, mis preferencias. Esa es nuestra personalidad. Mi carácter, punto número 3, mi carácter está a la raíz de todas mis elecciones y todas mis acciones. Y esto es lo que separa nuestro comportamiento positivo del comportamiento negativo. Desarrollando un carácter positivo incluye elegir amigos con personalidades compatibles, sí, pero más importante, con carácter moral positivo. Vamos a enfocarnos mucho en ese punto, porque como les dije al concluir nuestra previa clase, una de las cosas que hacemos es, la mayoría de nosotros, nuestras amistades, nuestra pareja, fueron escogidos basados en personalidad, porque nos atraen las mismas cosas, nos gustan las mismas cosas, entonces tenemos una tendencia a escoger nuestras amistades basado en personalidad. Dice, los rasgos negativos como la agresión pueden ser cambiados por las influencias y por las elecciones que uno hace. Voy a tocar el tema de el punto número 1, uno de los puntos que fue tocado en el capítulo número 1, dice personalidad y el carácter sí son influidos por el ambiente, nuestros valores o principios que nos fueron enseñados, rasgos que sí heredamos, sí es posible heredar ciertos rasgos, y por otras influencias en la vida de cualquier persona. Pero así como aprendemos que en nuestros rasgos pudimos verlos heredado de alguien, también aprendemos de que nuestros rasgos de comportamiento, como mencioné en una de las clases en el capítulo número 1, el comportamiento se aprende. De alguna parte aprendimos lo que hacemos. Muchas veces, como no estamos impuestos a constantemente analizar nuestro comportamiento, a veces no ponemos atención de dónde agarramos ciertas costumbres o dónde aprendimos a hacer ciertas cosas. Pero el comportamiento es aprendido y cualquier rasgo, aunque haya sido heredado, cualquier rasgo de comportamiento puede ser cambiado. Dice, yo he aprendido a desarrollar un carácter moral, ese es el último punto del capítulo número 1. Yo he aprendido a desarrollar un carácter moral positivo basado en los principios morales firmes y a elegir amigos que hagan lo mismo. Esto es entonces, me da la cimentación de una vida pacífica, a donde yo puedo tomar decisiones y elecciones que no traerá daños ni a mí ni a nadie más. Ese último punto, de verdad quiero que empecemos a internalizarlo y hacernos esa pregunta cada vez que vamos a hacer algo. No importa que la cosa más mínima que estemos pensando en hacer, quiero que nos estemos haciendo constantemente esa pregunta. Lo que estoy a punto de hacer, lo que estoy a punto de decir, ¿le va a traer daño a alguien? ¿Me va a traer daño a mí? ¿A alguien más?
porque vamos a empezar a tomar en cuenta de cómo mi comportamiento, como cada uno de nosotros, ¿verdad? Se va a hacer esta pregunta, cómo mi comportamiento sí puede causarle daño a alguien más. No siempre las consecuencias son para mí sola. Tenemos que darnos cuenta que nuestro comportamiento, nuestras decisiones impactan a las personas alrededor nuestro. Nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra área de trabajo, nuestros compañeros de trabajo. Cualquier decisión que yo tome va a impactar, ya sea positivamente o negativamente, a las personas alrededor mío. Entonces vamos a empezar a preguntarnos cada vez que estamos listos para tomar una decisión, ¿cómo va a afectarme esto a mí? Primero, ¿verdad? Porque es la primera persona que tenemos que considerar que lo que estoy haciendo, que me va a causar a mí. Pero después, la siguiente pregunta debe ser, ¿cómo va a impactar esto, lo que estoy a punto de hacer o decir, a las personas alrededor mío? Y si una persona muy sabia una vez dijo, nadie dijo que la vida sería fácil. Y bien, quien sea que haya dicho eso, tuvo que haber estado tratando de desarrollar un carácter positivo en una sociedad como en la cual nosotros vivimos hoy en día. Hace el paso rápido de nuestra sociedad moderna crear barreras contra el desarrollo de un carácter positivo. Es una pregunta que les estoy haciendo. ¿Puede nuestras necesidades de tener amistades o de ser aceptados, así como nuestro amor hacia el entretenimiento, puede todas estas cosas afectar nuestras habilidades de desarrollar rasgos positivos del carácter? Y la realidad es de que cada día todos nosotros, cada uno de nosotros, nos vamos a enfrentar a desafíos que van a demostrar que nuestra habilidad de ser respetuoso, paciente, compasivo y comprensivo hacia otros, en resumen, para desarrollar nuestro carácter positivo, es un desafío. O sea, se nos van a presentar obstáculos, se nos van a presentar barreras. Y de eso es lo que tenemos que aprender ahorita, porque cuando ya aprendemos, cuando estamos al tanto de todo lo que está alrededor de nosotros, que son barreras para nosotros desarrollar un carácter positivo, es como vamos a aprender a qué es lo que tenemos que eliminar de nuestra vida, qué es lo que tenemos que cambiar de nuestra vida. Y nos vamos a empezar a dar cuenta que tanto estamos influenciados, que todo alrededor de nosotros es una influencia. Y como en esto, que estamos hablando de carácter positivo y negativo, las influencias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Y vamos a darnos cuenta el impacto de estas influencias. Pero una de las cosas que sí quiero que constantemente nos estemos recordando es, las influencias, por eso se llaman influencias, porque sí influyen, sí causan en nosotros pensamientos, que nuestros pensamientos se convierten en emociones, y estas emociones, estos sentimientos se convierten en acciones. Entonces todo empieza con un pensamiento, pero lo que está alrededor de nosotros influye en esos pensamientos. Pero si nosotros empezamos a aprender a cómo distinguir una influencia positiva de una negativa, entonces vamos a aprender a hacer esos cambios. Vamos a aprender qué es lo que tengo que eliminar de mi vida porque son influencias negativas y me llevan a un comportamiento negativo. Pero siempre aprendiendo de que las influencias existen, pero siempre al final nosotros, cada uno de nosotros, somos dueños de nuestras decisiones. Entonces, pero también tenemos que aprender cómo estas cosas influyen en nosotros, porque así vamos a poder darnos cuenta cuando un ambiente no es bueno para nosotros, cuando un ambiente no es conducivo para una vida llena de gozo, de paz, de tranquilidad, de salud. Si no nos trae estos beneficios, esa situación o esa área de nuestra vida, entonces tenemos que aprender cómo cambiarlas. Dice, hasta nuestras necesidades y nuestros deseos pueden ser un resultado directo de lo que está alrededor de nosotros y esto puede afectar nuestro carácter. Las experiencias y las interacciones influyen en nuestras decisiones
Y nuestras experiencias, nuestras interacciones son lo que construyen este carácter positivo o nos ayudan a desarrollar un carácter positivo. Pero también nos pueden estar orillando a esos rasgos negativos que estamos tratando de eliminar de nuestras vidas. Dice, usted está rodeado literalmente de influencias negativas que tienen el poder de afectarlo de una manera que usted muchas veces no se da cuenta. Dice, estas influencias tienen el poder de afectar la manera en que nosotros pensamos, nos sentimos y actuamos, y en sus acciones que últimamente van a determinar su carácter. Entonces, estamos rodeados de estas influencias, entonces dice, tenemos que estar muy a la vanguardia de qué nos rodea y qué estamos permitiendo nosotros en nuestras vidas. En el último capítulo aprendimos lo que era el carácter y cómo se desarrolla. En este capítulo usted va a explorar las maneras en que nuestra cultura, nuestra sociedad, crea barreras al desarrollo de un carácter positivo. O sea, sí estamos rodeados de estas influencias negativas. Y es fácil ver, podemos encender la televisión y ver un comercial o escuchar una canción en la radio y podemos darnos cuenta, vamos a empezar a notar qué tantas de estas cosas que se están diciendo o que se nos están mostrando son influencias positivas. Dice, el conocimiento de lo que estas barreras son y cómo estas barreras pueden afectar nuestro progreso en desarrollar rasgos positivos de carácter nos permitirá hacer elecciones responsables. O sea, estamos rodeados de influencias, pero porque nos estamos educando en el carácter moral, estamos aprendiendo qué son influencias, qué tan poderosas son. Vamos a empezar a distinguir entre influencias positivas e influencias negativas. Yo, por ejemplo, ahorita estoy tratando de ser una influencia positiva en las vidas de ustedes. O sea, que estamos rodeados de influencias. Y las influencias a veces son personas, pero no siempre. Dice, estimada solución pacífica. Esta es una carta de una estudiante que nos escribió una carta. Dice, actualmente yo estoy en el 10º grado, soy mi propia persona y tomo mis propias decisiones. Mis amigos no tienen ninguna influencia negativa en la manera que yo actúo, en la manera en que yo siento o en la manera que yo pienso. Esta es una carta de la muchacha se llama Katy, nos dio su nombre y está en el 10º grado, así que más o menos podemos pensar que tiene aproximadamente 14, 15, 16 años. Y ella está diciendo que sus amigos, sus amistades, no tienen ninguna influencia negativa en la manera que ella actúa, siente o piensa. Yo quiero que ustedes internalicen ese comentario. Lo que ella nos está diciendo, y quiero que ustedes, no conocemos a Katy, no sabemos quién es Katy, no sabemos quiénes son sus amistades, pero sin saber todo eso, ¿creen ustedes que ese comentario que ella nos acaba de hacer es cierto? Yo voy a decir no. Y voy a decir que cuando yo tenía 15 años, muchas veces, por ejemplo, pedía permiso para ir a alguna parte, mis papás me decían que no. Entonces les decía yo, pero si yo voy con mis amigas, y mis amigas, ¿tú conoces a mis amigas? ¿Tú conoces a los papás de mis amigas? Era un círculo de amigos bastante pequeño y todos nuestros papás se conocían. Entonces decía ella, sí, decía mi mamá, sí es cierto, o sea, son muy buenas niñas, tus amigas. Pero ella entendía que claro que impactan mi vida, mis decisiones, mi pensamiento, mi comportamiento, con quien me junte. O sea, había un dicho que mi mamá siempre decía que
que mi abuelo le decía a ella, decía, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y yo crecí y todavía cuando yo era un adolescente, o sea, mis maestros decían lo mismo. O sea, ese dicho se dice por algo. Y es porque un grupo de amigos tienden a comportarse de una manera similar. Claro que cada individuo en ese grupo forma sus propios conceptos, decisiones, pero no podemos negar que las personas que nos rodean tienen una influencia bastante poderosa sobre nosotros, sobre nuestro comportamiento. No podemos culpar a nadie cuando nosotros tomamos una decisión equivocada. No podemos decir, bueno, pues yo tomé esta decisión, pero porque mi amiga tomó esta decisión. Porque volvemos al primer punto que les dije, que siempre al final cada uno de nosotros somos dueños de nuestras propias decisiones. Pero tenemos que aprender que sí impactan sobre nosotros lo que escuchamos, a los que estamos viendo alrededor de nosotros, cómo se comportan, todas esas cosas influyen. Entonces, la página 58 dice que son las influencias. Y no se les olvide lo que dijo Katy, ¿no? Mis amigos no tienen ninguna influencia negativa sobre la manera en que yo actúo, siento o pienso. Dice, uno de los desafíos más grandes que usted va a enfrentar en desarrollar su carácter positivo es cómo es influido y qué se nos ha influenciado a hacer. Dice, como Katy en su carta, en la parte superior, muchas personas, tanto jóvenes como ya mayores, fallan en darse cuenta de que ellos son influidos constantemente. Todos nosotros estamos constantemente siendo influidos. Y si yo no quiero admitir o reconocer eso, esa es una de las primeras barreras que vamos a enfrentar en cambiar nuestro carácter o hacer decisiones diferentes. Tenemos que reconocer, como les digo, no podemos echarle la culpa a nadie de las decisiones que nosotros individualmente tomamos, pero sí podemos aprender a que sí estamos siendo influidos y estamos rodeados de influencias, algunas positivas, algunas negativas, pero de que estamos rodeados de infinitas influencias, tenemos que reconocerlo. Dice, influencia es cualquier cosa que tiene el potencial, pues no siempre es una persona, por eso lo dije anteriormente. Dice, la influencia es cualquier cosa con el potencial de afectar la manera en que usted piensa, siente o actúa. Basada en esa definición, un comercial es una influencia. Y si las agencias que hacen estos comerciales no creyeran que tienen influencia sobre nosotros, no existirían comerciales. Sin embargo, las corporaciones gastan millones de dólares en advertencia, en promoción a lo que ellos están promocionando, a lo que ellos quieren vender, ya sea un artículo, un perfume, una canción, lo que sea. Se gastan millones de dólares en promover su idea. ¿Por qué? Porque ellos saben que claro que tiene una influencia sobre la comunidad. Estamos sentados viendo las noticias, de repente sale el comercial de una hamburguesa y la pintan deliciosamente. No teníamos hambre, estábamos viendo las noticias, pero ahora de repente nos vemos uno al otro. Deberíamos ir a comprar unas hamburguesas, ¿no? O mira qué rico se mira eso, O sea, claro que impactan nuestra manera de pensar. Entonces dice, cualquier cosa que tiene este potencial de afectar nuestra manera en que pensamos, sentimos o actuamos, es una influencia. Y las influencias pueden ser sutiles o pueden parecer aún inofensivas. De hecho, algunas influencias son tan sutiles que usted ni se daría cuenta que está siendo influido a pensar o a actuar de cierta manera.
Dice, considere el caso de este estudio. Este fue un estudio que se hizo. Dice, hace muchos años una compañía muy popular de refrescos aumentó sus ventas destallando una botella de su producto en la pantalla. Fue menos de un segundo. Destallaron la botella del refresco en medio de, era una película, la destallaron menos de un segundo y dentro de pocos momentos, más de la mitad de las personas en el teatro se levantaron y fueron a comprar, sintieron sed y fueron a comprar un refresco. Dice, ninguna de esas personas, claro, fue un estudio, los entrevistaron, y se dieron cuenta que habían visto destallar una botella de ese refresco. Todos pensaron, cada uno individualmente pensó, pues me levanté a comprar esto porque tenía sed, o sea, se me antojó. Pero nunca se dieron cuenta que fue menos de un segundo el destallar esa botella, o sea, fue una cosa de menos de un segundo que se mostró en la pantalla durante una película. Dice, todos ellos pensaron que habían tomado su propia decisión y nunca se vieron que estaban siendo influidos a tomar esa decisión. Siempre, como en la Solución Pacífica, hablamos mucho de los comerciales porque es la manera más obvia que la sociedad tiene para influenciarnos. Dice, pero no subestime qué tan poderosas son las influencias o piense usted que usted es incapaz de ser afectado por estas influencias. Este sería el error, creo que más peligroso que podríamos cualquiera de nosotros cometer, es pensar que yo puedo estar rodeado de todas estas influencias y no impactarán la manera en que yo pienso, siento o actúo. Eso es peligroso porque se ha demostrado vez tras vez, caso tras caso, que lo que nos rodea tiene una gran influencia en cómo nos comportamos, lo que estamos pensando primeramente, cómo nos comportamos y las decisiones que tomamos, nuestras acciones. Tenemos que empezar a darnos cuenta de qué nos rodea, de qué estoy permitiendo yo que entre en mi mente, qué es lo que estoy escuchando, que estoy permitiendo yo que entre en mi mente como un pensamiento, porque tenemos que empezar a identificar que nuestros pensamientos son poderosos. Creo que no ha habido nadie en este mundo que no haya escuchado alguna vez en su vida que la mente es poderosa, que nuestros pensamientos son poderosos. Y es cierto, se han dado estudios tras estudios con personas que de verdad creen algo y que impacta de verdad la manera en cómo ellos actúan. ¿Por qué? Porque el pensamiento, nuestra mente es tan poderosa que causa que si lo estamos pensando, lo pensamos, lo sentimos y lo actuamos. Entonces, no podemos pensar, no podemos decirnos a nosotros mismos que todas estas cosas que nos rodean no impactan nuestra vida. Claro que la impactan y la impactan de una manera mucho más fuerte que muchas veces nos damos cuenta. Entonces, tenemos que empezar a razonar. ¿Qué es lo que yo estoy permitiendo que me rodee a mí, a mi familia? El ambiente. El ambiente, como dije al principio de empezar la Solución Pacífica, no solamente está hablando del aire, de los lagos, de los océanos, de las calles, de los árboles. Sí, eso es el ambiente, sí. Pero ambiente es todo lo que nos rodea. Y lo que permitimos que nos rodee está fuertemente impactando nuestros pensamientos, que estos pensamientos, ya aprendimos, se convierten en nuestras emociones o nuestros sentimientos, y nuestros sentimientos o nuestras emociones se convierten en acciones. Yo quiero que vamos a concluir la clase de esta noche. Dice, ¿son todas las influencias negativas? La respuesta es claro que no. Hay muchas influencias positivas que nos rodean. Como les digo, yo por ejemplo ahorita yo estoy tratando de ser una influencia positiva en la vida de cada uno de ustedes. Pero dice, las influencias positivas nos motivan para hacer elecciones y decisiones correctas que construirán nuestro carácter positivo. Y una influencia positiva nunca va a ser opuesta a una elección moral. Una influencia positiva
jamás va a ir en contra de una elección moral. O sea, no podemos decir que es una influencia positiva si nos está provocando a pensar o a actuar de una manera negativa o inmoral. Así que con ese concepto voy a cerrar la clase de esta noche. Vamos a empezar a identificar cuando una influencia, si es positiva o si es negativa. Vamos a empezar a reconocer qué influencias nos rodean y cada uno de nosotros, así como individuos, vamos a estar rodeados de diferentes influencias. Lo que me rodea a mí no necesariamente va a ser lo que los rodea a ustedes. Por eso cada uno de nosotros tiene que aprender a reconocer estas influencias, cada uno de nosotros individualmente, y aprender a distinguir si son positivas, si son negativas, y también aprender cómo estas influencias están impactando nuestras vidas, cómo estas influencias que nos rodean están impactando no solamente nuestras vidas, sino la vida de nuestros seres queridos, nuestro ambiente en nuestro hogar, nuestro ambiente en el trabajo, nuestro ambiente en nuestra sociedad. Vamos a aprender a identificar estas influencias y eso es lo que nos va a ayudar a poder empezar a hacer cambios en nuestras vidas. Como digo, cambiar nuestro ambiente. La única manera que podemos cambiarlo es si empezamos a reconocer qué es lo que es benéfico en nuestra vida y qué es lo que es negativo, que deberíamos de evitar en vez de rodearnos de estas cosas negativas. De nuevo les doy las gracias por haber estado conmigo esta noche. Les quiero desear una excelente semana llena de paz y de gozo en sus vidas y nos vemos pronto en otra clase de la Solución Pacífica. Que pasen buenas noches.